Hola, soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. El triunfo del banquero conservador Guillermo Lasso en Ecuador tomó a muchos por sorpresa, porque pocas semanas antes de las elecciones del 11 de abril prácticamente todas las encuestas lo daban por perdedor. Y ahora la gran pregunta es si lo de Ecuador fue un caso aislado o si estamos viendo un movimiento del péndulo hacia la derecha en América Latina. Porque Lasso prometió en su campaña atraer inversiones, seguir adelante con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y una de las primeras cosas que anunció tras su victoria fue que no va a invitar al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, a su ceremonia inaugural. Y ahora, después de la victoria de Lasso, hay quienes especulan que si la candidata Keiko Fujimori pasa oficialmente a la segunda vuelta y gana en Perú, y si el presidente Jair Bolsonaro logra ser reelecto el año que viene en Brasil, bueno, se podría revertir el giro a la izquierda que vimos en las recientes elecciones de Bolivia y antes en Argentina y en México. O sea, según estos análisis, el péndulo político podría moverse hacia el centro o hacia la derecha. Yo soy un poco escéptico sobre la definición de gobiernos de derecha y de izquierda. ¿Qué significa ser de izquierda o ser de derecha hoy en día? Son etiquetas, mitos cohesivos que sirven para tratar de unificar a alguna gente detrás de una idea, pero que en el mundo de hoy significan cada día menos. Desde hace unos 40 años, cuando China, el mayor país nominalmente comunista del mundo, abrió su economía y adoptó un capitalismo de Estado rampante, los términos de izquierda y de derecha perdieron gran parte de su significado. Fíjense, Beijing, la capital de China, China comunista, ya superó a Nueva York como la ciudad con más mega ricos del mundo, según el nuevo ranking que acaba de salir en la revista Forbes de las personas más ricas del mundo. Beijing ya tiene 100 empresarios que tienen más de 1.000 millones de dólares cada uno, mientras que Nueva York tiene 99. Entonces, volviendo a Ecuador, ¿fue un triunfo de la derecha? ¿Fue un rechazo al populismo? ¿O fue otra cosa? ¿Y va a tener algún impacto en el resto de la región? Hoy vamos a tener con nosotros al asesor de imagen, que según muchos analistas fue la clave de la victoria de Lasso en Ecuador, y a quien Lasso agradeció públicamente en la noche de su elección. Estamos hablando de Jaime Durán Barba. En muchos países lo conocen muy bien. Fue el asesor de imagen del expresidente argentino Mauricio Macri y ha asesorado a varios otros candidatos en varios otros países. Le vamos a preguntar a Durán Barba qué significa el triunfo de Lasso en Ecuador y quién cree que va a ganar la segunda vuelta en Perú y quién cree que va a ganar las elecciones legislativas de este año en México y en Argentina. Y más tarde en el programa vamos a tener a un peso pesado de la política exterior de Estados Unidos, el ex asesor de seguridad nacional John Bolton. Bolton es un republicano conservador que fue el principal asesor de seguridad nacional del expresidente Trump en el 2018 y 2019. Después, a su salida del gobierno, escribió un libro muy crítico de su ex jefe. Le vamos a preguntar si Trump va a ser el candidato del Partido Republicano en el 2024 y si es el caso, ¿qué posibilidades tiene de ganar? Bueno, empecemos con Ecuador y con América Latina. Vayamos con Jaime Durán Barba, el asesor de imagen del presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso. Jaime Durán Barba, muchas gracias por estar con nosotros. Jaime, ¿qué significa la victoria de Guillermo Lasso en el contexto latinoamericano? ¿Significa algo o fue un hecho aislado? En el contexto latinoamericano significa que separa algo que era bastante arcaico, que es este socialismo del siglo XXI. Personalmente estoy estudiando mucho temas de América Latina, imparto este momento la cátedra de estrategia política en la George Washington University en Washington, y uso dos textos como parte de la bibliografía obligatoria que son Crear o Morir y Sálvese quien pueda, de tu autoría. Creo que son textos centrales para entender qué está pasando en el mundo, porque no podemos pensar en política que el mundo se detuvo en el siglo pasado. No es así. O sea, la que plantea Sálvese quien pueda sobre la robótica y los cambios de los seres humanos con la robótica, y Crear o Morir
sobre la innovación se aplica muchísimo a la política. Hay varios autores, Penland, Shirkis, que estudian el tema. Los seres humanos hemos cambiado. Es ridículo pensar que ahora se puede hacer una campaña con comités de barrio en donde los militantes iban a jugar naipes el fin de semana. La gente ya no juega naipes, la gente está en la red. La gente se ha vuelto muy independiente, se conectan horizontalmente unos con otros, sin pasar por partidos, sin pasar por organizaciones, y cada vez más hay una política difícil de entender y caótica que tiene que ver con este gran cambio de toda la sociedad. Lo que hizo la campaña de Lasso fue tomar en cuenta ese cambio e ir a una relación directa de Lasso con la gente y sobre todo incitarle a la gente común a que haga la campaña. Ok, pero esa relación directa con la gente que estableció Guillermo Lasso en las redes sociales, ¿se hizo con cuentas de Twitter y Facebook reales o con cuentas falsas? Que yo sepa, no se usó cuentas falsas, no es esa la metodología. La metodología es encontrar lo que ahora técnicamente se llama un meme drop que funcione. ¿Qué es esto del meme drop? Antiguamente las campañas, me refiero a mi trabajo hace 5 años, buscaba los famosos soundbites en que uno logra producir una frase, un eslogan que represente lo que la campaña comunica para hacer la campaña. Eso es creado por la élite, por los consultores, los políticos, lo que sea, y repetido por la gente. Lo último que ha venido pasando en los últimos 5 años y que ha tenido expresiones tan descomunales como la toma del Capitolio, por ejemplo, en que una serie de grupos actuaron de esa manera, es crear lo que se llama técnicamente un meme draft, que es un elemento publicitario que tiene vida propia. Entonces, la campaña crea algo. En el caso de la campaña de Lasso fue esta frase que apareció en el debate de Andrés, no mientas otra vez. Este elemento tiene una serie de características. No es ofensivo, no es grosero, es gracioso e incita a que cualquier persona lo repita y sobre todo lo recree. ¿Qué pasó con eso? Literalmente decenas de miles de personas empezaron a jugar con esto, también a formarse entre ellos. Oye, Andrés, no mientas otra vez. Oye, Jaime, no mientas otra vez. Empezaron a jugar. Y se provocó una avalancha enorme de publicidad creada por gente que se divertía con eso. Andrés, no mientas al revés, es por el candidato rival, Andrés Arauz. Sí, sí. Ahí había el antecedente de que, claro, esto viene de mucha investigación cuantitativa y cualitativa. Mucha gente creía que Andrés y sobre todo la gente de su partido miente con mucha frecuencia. Correa, que es su principal líder, son gente que miente, siempre están mintiendo. Ahora, una posibilidad es atacar y decirle, sos un mentiroso. Y la otra, hacer algo gracioso que permita que cuando la madre supone que el niño se ha tomado parte del vuelto de un mandado, le diga, usando el juego oye Andrés, no mientas otra vez. Después de la primera vuelta, cuando Lasso llegó a la segunda vuelta por un margen mínimo, todas las encuestas decían que perdía. ¿Se equivocaron nuevamente las encuestas o hubo un cambio a último momento cuando usted entró a asesorarlo? No se equivocaron las encuestas. Cuando nosotros entramos a asesorar a Guillermo, la distancia era de 20 puntos. O sea, Arauz sacaba 20 puntos más que Guillermo y no parecía posible ninguna recuperación. ¿Qué pasó con Lasso? En la primera vuelta estuvo con una estrategia totalmente equivocada, que le envejecía, que le volvía serio, que le volvía conservador en las formas. El planteamiento fue, vamos a hacer otro tipo de campaña que sea totalmente compatible con lo que él es. En la segunda vuelta lo que vimos es el Guillermo Lasso que en realidad existe, que es un tipo bromista, es un tipo simpático, es un tipo cercano con su familia, con los vecinos, pero que cuando hizo la primera vuelta se disfrazaba de estatua. Era un tipo serísimo, solemne, no, fatal. En la segunda vuelta vimos lo que es él.
un tipo cercano, capaz de conversar con la enorme diversidad de personas que hay en Ecuador, un país chiquito pero con una diversidad descomunal. Entonces se le veía conversando con mujeres, con hombres, con jóvenes, con negros, con indios, una persona totalmente distinta. En el fondo, estas nuevas elecciones se fijan más en eso que en la propuesta, porque si alguien propone algo y no tiene credibilidad, esa propuesta rebota. El candidato ante todo tiene que ser una persona a la que los electores le vean como una persona creíble. Si no es creíble, lo que ofrezca no sirve para nada. Antes de hablar de Argentina, de México, de las próximas elecciones en Perú, sigamos con Ecuador un segundo. Lasso va a tener una minoría en el Congreso. Va a controlar poquísimas bancas. ¿Cómo va a poder gobernar? Aquí viene el otro problema de fondo que tiene que ver con esta sociedad hiperconectada. Gobernar es cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque la gente toma iniciativas, hace cosas. No es la gente de antes. Antes el líder, el general Perón, el doctor Velasco Ibarra, ordenaban algo y sus seguidores lo hacían. Actualmente la gente se volvió completamente autónoma, reacciona de manera espontánea y la Internet permite que se comuniquen los semejantes. También por los algoritmos, pero también porque el internauta no es una persona neutral que entra a buscar la verdad, no. Cuando él entra a la red, se conecta con otros que piensan más o menos lo mismo o sienten más o menos lo mismo, arma grupos, y entonces esas manifestaciones autoconvocadas, como las que pusieron en riesgo al presidente Piñera, y yo creo que sigue el riesgo, al presidente Duque de Colombia, a Moreno en Ecuador, son manifestaciones de muchos grupitos, cada uno con su propia lógica, los ecologistas, los que defienden los derechos de las mujeres, de las minorías, de lo que sea, que concurren a un sitio porque están en contra del sistema, pero no mucho más que eso. Y son muy difíciles de manejar. Cuando visitó Macron a Buenos Aires, siendo presidente Macri, conversamos con su equipo. Dice, bueno, antes cuando había un conflicto en Francia, usted hablaba con el Partido Comunista, con los sindicatos y buscaba una solución. Cuando somos los chalecos amarillos, ¿con quién habla? Para empezar, no hay ni siquiera una organización de chalecos amarillos. Cada uno de esos grupos tiene su propia lógica. No puede usted llegar a un acuerdo con un líder porque los otros no le hacen caso. Hay una dispersión caótica de intereses que se autonomizan y caotizan la sociedad. Eso está ocurriendo inevitablemente. No podemos cambiar la cosa. Entonces la gobernabilidad es complicada, no tanto porque no haya acuerdos entre las élites en el Congreso para ser la mayoría, sino porque la gente tampoco hace caso a los líderes. El hecho es el de que en la sociedad hiperconectada la gente se resiste a ser representada. No quiere ser representada. Cada uno quiere hacer lo suyo. Y entonces la gobernabilidad es muy complicada si es que se conserva el viejo estilo de liderazgo. Yo creo que con un liderazgo del estilo de Alberto Fernández puede estallar Argentina. Se necesita un nuevo líder de este nuevo estilo que dialoga. Como decía en su campaña Guillermo, yo más que predicar quiero escuchar. Un líder que puede escuchar ¿a quién? A la gente, más que a los líderes. Que se comunique con la gente, le escuche y sea capaz de armonizar esos intereses diversos que están en la sociedad y que ya no pasan necesariamente por los partidos. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Jaime Durán Barba quién va a ganar la segunda vuelta electoral en Perú y quién lleva las de ganar en las elecciones legislativas de este año en México y en Argentina. No se vayan, ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Jaime Durán Barba, el asesor de imagen que le ayudó a ganar al presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, que venía muy atrás en las encuestas y que anteriormente fue el asesor clave del expresidente argentino Mauricio Macri y de varios otros candidatos presidenciales en toda América Latina. Sigamos con la entrevista. Jaime Durán Barba, hablemos un poco de Perú. Si la segunda vuelta en Perú es entre el candidato de extrema izquierda Pedro Castillo contra la candidata de derecha Keiko Fujimori, ¿quién tiene más posibilidades de ganar? La elección peruana lo que demuestra es el colapso de la democracia representativa en Perú, que ya venía dándose. Perú es un país en el que los presidentes son estacionales, en cada estación cambian de presidente. La inestabilidad política que felizmente no ha afectado al progreso económico del país ha sido brutal. Todos los expresidentes peruanos han ido presos o alguno de ellos lamentablemente hasta se suicidó. Es una sociedad que está caotizada. El hecho de que hasta el final no hubiese candidatos que superen el 10%, sino por muy poquito, es brutal. Hay una dispersión de candidatos gigantesca, muchísimos candidatos. Keiko sigue representando un fujimorismo que ya es anacrónico. No podemos seguir discutiendo lo que pasó con Fujimori con una mayoría de electores que no tienen idea de quién fue Fujimori. O sea, el tiempo pasa. Es lo que le pasó al socialismo del siglo XXI. Eso lo discutía Correa hace muchos años y un pibe de 18 años no tiene idea de qué es eso, ni lo entiende. En Perú hay esa dispersión. Está Hernando de Soto, un sociólogo al que yo leía cuando era estudiante universitario en Argentina. O sea, es una dispersión total. No hay la posibilidad de decir, bueno, estos son más del APRA, estos son más de Acción Popular, porque incluso el candidato de Acción Popular no es de Acción Popular, no representa a Fernando Belaúnde. Son grupitos pequeños que se unen por encontrar unos puestos, pero no hay un proyecto nacional en ningún candidato peruano, en ninguno. Está Verónica por su lado, una candidata de izquierda, inteligente, académica. Esto es un caos lo que hay en Perú. Pero volviendo a mi pregunta anterior, para que me la conteste, ¿cuál de los dos tiene más posibilidades de ganar en Perú? El que haga mejor campaña y se conecte con lo que ninguno de los dos dice. En Ecuador se pensó que el problema era Correa o no Correa. Arauz representó a Correa, Lasso al no Correa, y esa fue la primera vuelta en la que se envolvieron en ese tema de Correa o no Correa un 43% de ecuatorianos. ¿Qué pasaba con el 60% restante? Que están hartos de Correa, no Correa, el socialismo, el no socialismo, el capitalismo. Son gentes que nacieron cuando la Guerra Fría se había acabado y están más afectados por el Internet, la robotización, que por Correa. No entienden qué es eso. No se puede seguir dividiendo Perú por fujimoristas o no fujimoristas. Más allá de que Keiko tampoco representa demasiado a Fujimori. Pero yo veo una cuestión caótica. En principio, si se radicaliza la campaña, se polariza, sí es cierto que en Perú hay menos proizquierdistas que... a ver, hemos hecho encuestas en Perú hace poco. Cuando le preguntamos, ¿usted se considera de izquierda, se considera de derecha o no le interesa el tema? En Perú se considera de izquierda un 16%, se considera de derecha un 8% y a los demás no les interesa el tema. Cuando hemos preguntado, ¿y usted quiere que el próximo presidente de Perú sea de izquierda, de derecha o no le importa esa definición? Igual, querría que sea de izquierda un 10%, de derecha un 8%, y al 80% no le interesa el tema. Bueno, entonces ¿no se anima a decir quién tiene más posibilidades de ganar en Perú? Cínicamente, si un equipo profesional hace la campaña de cualquiera de los dos, gana. Porque además, Perú es un país particularmente atrasado en ese tipo de análisis. Los análisis de los candidatos son muy rudimentarios. Si alguien tiene un buen equipo
que le permita conectarse con la gente. No es marketing político, el marketing es una aberración. Un equipo que analice las cosas para comunicarse con la gente y se gana. Es muy fácil ganar en Perú. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Jaime Durán Barba quién lleva las de ganar en las elecciones legislativas de este año en México y en Argentina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Jaime Durán Barba, el gurú político, el asesor de imagen que le ayudó a ganar al presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, que antes había sido el asesor clave del expresidente argentino Mauricio Macri y varios otros políticos latinoamericanos. Jaime Durán Barba, hablemos un poco de las elecciones legislativas de octubre en Argentina. ¿Va a ganar el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner o la oposición? Hoy por hoy. Hoy por hoy, y con poco, la oposición, si está unificada, lo cual es a la vez una ventaja y un problema. No hay duda de que el gobierno de Fernández ha decepcionado, a ver, estadísticamente es a un 20% de quienes votaron por él. No esperaban esto. Ellos dijeron que volvían mejorados, que no era el cristinismo, que era algo distinto. Mientras Alberto hacía su campaña, Cristina lanzaba su libro, era una autora, no era una política. Eso no fue así. Según siguió el proceso, Cristina avanzó sobre el poder de manera impresionante y parecería que Alberto casi no tiene poder ahorita. Punto 1. Punto 2, les ocurrió la desgracia brutal del COVID, que ha llevado no solo a un problema de salud que está creciendo. Hace pocos días murió un conductor de televisión al que estimaba yo mucho, Mauro Viale. Está muriendo un gentío en Argentina. La economía está muy averiada. Sobre eso, las políticas absolutamente de derecha del gobierno, políticas anticuadas contra el mercado, políticas estatistas, han ahuyentado a la inversión. Entonces, es un gobierno que va de retro, va hacia el pasado, con un estatismo que ya no se puede mantener en el siglo XXI. Ese es ese lado. En el otro lado, hay una diversidad muy grande. Yo no creo que lo que piensan y quieren los distintos grupos que conforman la oposición sea exactamente lo mismo. Han surgido diversas tendencias. Yo creo que el trabajo de Rodríguez Larreta en Buenos Aires le ha dado una gran base, porque es un buen administrador. El recuerdo de María Eugenia Vidal se mantiene fuerte en distintos lados. Mauricio tiene otro nicho, distinto, pero lo tiene. Hay una dispersión ahí. Hay que ver cómo esa dispersión logra armonizarse sin romper la oposición. Bueno, y desde luego está también el Partido Radical, el Partido Lilita, un conjunto muy heterogéneo de fuerzas que si se pone de acuerdo y hace algo que le comunique con la gente, puede ganar más fácilmente que el kirchnerismo peronista o esa cosa que uno no acaba de entender. Ahora, si es que no se renueva la oposición, yo lo que creo es que hay un espacio gigantesco para que surja un Lazo con meme drops, por ponerle en caricatura. Una persona nueva que se comunique de otra manera y que empate con esa sociedad del futuro que es la importante, esa sociedad en la que si no innovamos, si no creamos, si queremos ser beneficiarios de planes sociales y nada más, no tenemos posibilidad de seguir viviendo. Entonces, es posible que si la oposición no se ayorna, no se moderniza, no conecta con la red, con la gente que está en la red, pueda darse espacio para un tercer sector. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Jaime Durán Barba quién lleva las de ganar en las elecciones legislativas de este año en México. No se vayan, ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Jaime Durán Barba, el asesor de imagen, el gurú político que le ayudó a ganar al presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, que antes había sido el asesor clave del expresidente argentino Mauricio Macri y varios otros candidatos presidenciales en toda la región. Jaime Durán Barba, hablemos de México. En junio va a haber importantísimas elecciones legislativas en México. Hoy por hoy lleva las de ganar el gobierno de López Obrador o no. Absolutamente. En México se dio un fenómeno muy peculiar, y es que en las últimas elecciones López Obrador hizo algo, si queremos, un poco extraño. Al fundar Morena, que es el Movimiento de Renovación Nacional, un nombre inteligente porque hace alusión a muchas cosas. También en la cultura mexicana, la morena es la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena. Tiene una serie de connotaciones, no solo la denotación, pero connotaciones. Andrés hizo Morena un movimiento enfrentado a todos los partidos, centralmente al PRI, que fue el partido dominante en el país durante mucho tiempo, al PAN, y también al PRD, que fue el partido que lideraba el propio López Obrador. Fue en realidad un movimiento antipartidos, anti todos los partidos. Y el discurso de López Obrador ha sido ese, un partido de basta de políticos. Curiosamente siendo el mismo un político. Pero, de hecho, el choque con el PRD le ayudó a autenticar esa posición antipartidos. López Obrador tiene una comunicación muy especial. Si alguien puede definirse como un líder que es como la gente común, es López Obrador. He visto bastantes encuestas en estos 2 meses, y lo que parece seguro, México tiene 30 estados y la Ciudad de México, que es un ente federal, en total 31 entes federales. En 30 gana López Obrador de manera holgada, en 30. El PRI está desaparecido. Para los estudios políticos, la enorme fuerza e implantación regional del PRI se evaporó. El PRI se evaporó. El PAN nunca estuvo demasiado fuerte, pero está también evaporado. El PRD también. Solamente queda Morena y López Obrador. El estado en que está más débil López, el único estado que podría perder, es Querétaro, pero la fuerza de López Obrador es impresionante. Pero la caída de la economía mexicana y lo que muchos mexicanos ven como un pésimo manejo de la pandemia, ¿no lo van a perjudicar a López Obrador? A ver, si vemos las encuestas, no lo están perjudicando. En México hay un verbo difícil de traducir al castellano del resto de América Latina, que es el verbo apapachar. Alguien apapacha a otro cuando le abraza, pero le abraza con mucho cariño, demostrándole que le interesa. Apapachar es eso, es una expresión de cariño muy grande. Pues parece que esto importa mucho en las elecciones. El López Obrador es una persona que apapacha a la gente, que se siente que se interesa por los problemas. Y yo diría que la clave del éxito de Lasso, que es un gran candidato, él sabe actuar como debe, fue eso, apapachar a la gente. De pronto, en la primera vuelta, entraba un banquero serio que tenía la solución de los problemas del país y los decía. En la segunda vuelta entraba una persona, un ser humano, que expresaba interés por la gente y la escuchaba. Ese es el eje de la comunicación de López Obrador. Y yo soy muy empirista. Pragmáticamente, no ha habido nunca un partido que pueda ganar todos los entes federales de México como parecería que va a lograr Morena. Muchísimas gracias, Jaime Durán Barba. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, ¿será Trump el candidato republicano en Estados Unidos en el 2024? Y si lo es, ¿gana? ¿Vuelve a la Casa Blanca? Cuando volvamos, le vamos a preguntar al ex asesor de seguridad nacional de Trump,